Compatriotas, en la columna editorial de hoy vamos a hablar de el tema, vamos a esbozar el tema porque es un tema evidentemente para hablar largo y tendido, sobre el tema conducción política y trasvasamiento generacional. Evidentemente con epicentro lo que vamos a decir o a expresar en fundamentalmente lo que debería ser, y lamentablemente en muchos casos no lo es, el manual o el pilar de desenvolvimiento de todo aquel que dice sostener la doctrina nacional justicialista o que evidentemente trabaja en las filas de la causa nacional y desea profundizar su formación en lo que sería la conducción política. El libro Manual de Conducción Política, escrito por el Teniente General Perón. Este es el libro socialmente aceptable para un programa de televisión, y simplemente a título indicativo les quiero mostrar el que yo tengo siempre en mi cabecera, que evidentemente es algo así de lectura permanente, ¿no? Y bastante marcado, y que tengo, fíjense, como señaladores: Conducción Política, Juan Domingo Perón, Biondini Alejandro, es del año 88, Pabellón 46. Es decir, tengo como señaladores a los tickets que daban en la prisión de Villa Devoto cuando uno ingresaba un libro, simplemente para no olvidarme de algunas cosas, ¿no? Prefiero tener estos separadores y no otros. Y acá tengo otros dos libros que también de Perón, que les voy a mencionar, que sería el antecedente, cuando Perón era capitán en la Escuela Superior de Guerra, apuntes de historia militar, al cual me voy a referir, y una cita de una entrevista de la cual después se hizo un libro. Nosotros en su tiempo lo presentamos a Eugenio Rom en el Instituto Santo Tomás de Aquino, en tiempos donde yo trabajaba con el recordado historiador argentino don Pepe Rosa, el doctor José María Rosa. Así hablaba Juan Perón, que es la transcripción de un reportaje que le hizo Eugenio Rom cuando el general estaba exiliado en Madrid. A su vez les podría recomendar, para que siempre diga, solamente el peronismo. No, podría recomendarles algunas otras lecturas, por supuesto, El arte de la guerra del Sun Tzu, o La guerra de las Galias de Julio César, el manual del jefe de Codreanu, y algunos otros que ustedes a lo mejor se imaginan, pero seguramente no debería en este momento expresar, pero que son de lectura muy interesante, sobre todo por las restricciones a la libertad de pensamiento que hoy existen en nuestro país. Pero ¿por qué quiero hablar de esto? Porque iba a hablar de otro tema, pero dije, no, vamos a cambiar el enfoque, porque si no siempre, si bien estamos en campaña electoral, yo creo que hay que trascender un poco la inmediatez, porque si no siempre estamos con el tema del cumpleaños, de la foto, del perro, de todas esas cuestiones que sin duda hacen a lo cotidiano, pero si esto es despertando conciencias, por lo menos me gustaría pegar una pincelada, así como en su momento hablamos de las propuestas del frente, de la economía, o sea, de la Argentina que queremos, de la parte económica, o sea, de propuestas programáticas, doctrinarias. Me pareció interesante tocar esto porque, fíjense, el otro día, por ejemplo, hubo elecciones en Salta. Y el gran protagonista fue, como pasaba unos años atrás en la Argentina, el voto en blanco, ¿no? El voto en blanco que llegó al 12%, un poco más del 12%, y donde solamente fue a votar el 60%
de los empadronados, y donde además el kirchnerismo llegó a apenas el 9%, ¿no? Ganó en ese momento el oficialismo, que es un gobernador Sáenz, que pasó, bueno, por diferentes instancias, ¿no? De estar más con los vecinalistas, con Massa, con el macrismo, bueno, coqueteó con diferentes fuerzas, pero digamos que es una fuerza que no pertenece al lineamiento de los K. O sea, la lista K sacó el 9%. Lo cual, teniendo presente el alto porcentaje de votos en blanco y la escasa concurrencia a las elecciones, va marcando el derrotero o la profundización de algo que venimos hablando hace tiempo. Incluso yo les mencionaba hace un rato la columna que tuve la oportunidad de escribir este fin de semana, que publicó la agencia Noticias Argentinas, en lo que nosotros siempre hablamos como la crisis más profunda de la actualidad, que es una crisis de autoridad y de representación. Es decir, el abismo que hay entre la actual dirigencia o casta política y la gente. Se ha roto ese lazo de confianza, se ha roto ese lazo de representación, ¿no? Y hay una Argentina, que es la Argentina oficial, la Argentina de los medios, la Argentina de los dirigentes engolados y que se creen importantes, y por el otro lado la gente que dice, bueno, estos son toda una porquería, estos no sirven para nada, son todos ladrones, etcétera, etcétera. Evidentemente todo proceso va generando una profundización de sus síntomas. A veces se producen cambios abruptos, pero en la Argentina generalmente los procesos son graduales. Y si bien lo destacaron algunos medios, creo que no se tomó dimensión de que esto es un primer gran síntoma de muchas cosas que van a venir. Cuando la gente vota en blanco es porque no cree en nada de lo que le presentan como opciones. Y si a eso le sumamos que un 40% de gente no fue a votar, bueno, sumamos el 12% del voto en blanco más el 40%, tenemos más de la mitad de toda la población de Salta que no quiere saber nada con las actuales alternativas políticas que desde un lado al otro le ofrecen. Es una pequeña radiografía de una situación nacional. Por eso nosotros decimos que detrás de la crisis sanitaria, detrás de la crisis económica, detrás de la crisis social, detrás de todas las crisis que tenemos, hay esta crisis más profunda que es la crisis de autoridad y de representación. El problema está en nuestra dirigencia política, en esta dirigencia política, que en realidad han dejado de entender o de comprender, mejor dicho, los principios de lo que es la conducción política. Nosotros, antes de avanzar con la fundación de los partidos, hoy estamos en el Frente Patriota, pero de las diferentes experiencias que hemos tenido, fundábamos siempre primero un periódico, una revista, después un centro de estudios, y de ahí surgían las agrupaciones, los movimientos, los partidos. Todas nuestras etapas han sido similares. ¿Por qué? Porque si no hay unidad de concepción, ¿cómo va a haber unidad de acción? Si no nos ponemos de acuerdo en lo que queremos, en lo que no queremos, y además tenemos la oportunidad no solamente de predicar al conjunto, sino que de ese semillero vayan surgiendo los cuadros, los dirigentes. En definitiva, si no se arman esas candidaturas como se arman ahora, que uno venía de ser, no sé, un cirujano, o el otro venía de ser un empresario, pone una cantidad de plata, le meten una empresa publicitaria y quiere ser diputado, o quiere ser senador, o quiere ser presidente.
La característica de la conducción política, de la verdadera conducción política, es que no son personas simplemente siguiendo a otra persona, sino son personas en ese momento representadas eventualmente por otra persona, pero que siguen una causa. Y esa es la gran diferencia entre lo que sería un conductor, que genera cosas permanentes, que tiene una tarea docente, que trata de formar los cuadros superiores, los cuadros de encuadramiento, y lo que sería un caudillo o un politiquero que simplemente quiere llegar a algún lugar, a lo mejor junta los medios, hace una plataforma o una propuesta más o menos aceptable, llega a esa ubicación y generalmente después se olvida. En conducción política, en este libro, el general Perón nos señala que, como pasa con la verdadera acción política, ¿no?, pero especialmente en la conducción, que sí, a la conducción se la, digamos, más que aprender, se la tiene que comprender. Porque uno puede tener toda la teoría, puede tener o recordar las citas académicas, pero en definitiva la conducción se basa también esencialmente en el ejercicio del criterio, en tomar una decisión, tomar un camino. La soledad muchas veces de lo que se habla de la conducción, no me refiero necesariamente a una conducción nacional, el conductor de un municipio, el conductor de una agrupación, el conductor de tal o cual asociación. Hay determinado momento en que todos lo miran y le dicen, bueno, más allá de que podamos consensuar qué conviene ir por acá, por allá, a veces ni siquiera hay tiempo de tomar esas decisiones asambleístas, como se suele decir. Y ahí se ejercita el criterio, pero por supuesto hay gente que ya tiene a lo mejor naturalmente una sabiduría, un sentido común, pero también el genio es trabajo, decía Perón. Y por eso, por primera vez, yo diría, en la historia nacional, se formó por aquellos años lo que era la Escuela Superior Peronista, donde se formaban los dirigentes, no los repetidores de hashtag o de twitters o de seguir tal o cual cosa o tratar de defender lo indefendible, sino formar dirigentes, formar conductores, formar toda una nueva generación de líderes, algo que por supuesto no interesa ni a los politiqueros, no interesa a los caudillos, pero sí interesa a los conductores, porque es lo que permite que un movimiento trascienda a sus líderes, que pase eso que estamos hablando, que los conductores políticos permitan que exista un trasvasamiento generacional en donde la causa es continuada. Entonces quiero simplemente señalar que, por ejemplo, nosotros dentro del Centro de Difusión Casa Patria, dentro de Casa Patria que fundamos en el 2007, se formó una escuela, que es la Escuela Superior Nacionalista, siguiendo ese ejemplo histórico, donde no tan seguido como hubiéramos deseado, pero donde sí se hicieron varios cursos y varias formaciones, además de lo que sería la acción cotidiana, justamente respecto de cursos de conducción política, de formación de líderes. Como reza la apotegma, las organizaciones no valen por la cantidad de sus integrantes, sino por la calidad de sus dirigentes. Y tal vez ahí yo les estoy mostrando, como se suele decir, un poco la pata de la sota, de por qué algunos se preguntan y tratan de asociarnos con tal o cual cosa, de cómo nosotros, o sea, nuestro movimiento ha logrado de alguna manera doblegar y no ser aplastado por fuerzas locales y fuerzas internacionales tan poderosas. O sea, cómo hemos logrado persistir en el tiempo.
Y no ha sido por mérito propio, sino ha sido por mérito de nuestra organización de cuadros. Tampoco ha sido por la masa o el apoyo circunstancial que en determinadas circunstancias exitosas hemos tenido, porque cuando empiezan a quemar las papas, cuando empiezan las persecuciones, cuando empiezan los allanamientos, cuando empiezan las proscripciones, y no diría incluso cuando empiezan las muertes, aquel que te ha venido a ver para palmearte la espalda porque lograste un buen acto o asistió a una conferencia o que, bueno, simplemente se acercó a concurrir a un evento, a comprar un libro, más bien que desaparece de 100 kilómetros a la redonda. Es como pasa con los amigos del campeón. Cuando estás bien, te palmean, los flashes, las cámaras, pero cuando tenés que, como se dice, deyugarla en un momento difícil, te quedan los verdaderos amigos, te queda la familia, te quedan aquellos que son realmente los que evidentemente están dispuestos a afrontar con vos esa circunstancia. Bueno, algo similar pasa en las organizaciones. Las organizaciones que solamente a lo mejor se basarían, para ponerle un nombre que en realidad más que sería una ficción de organización, pero que solamente se basarían en, no sé, en la billetera de un candidato, en la notoriedad circunstancial que pueda tener, en un interés circunstancial, prebendario, cuando ese dirigente tiene un problema, bueno, quedará él, la familia, el tío, ¿verdad? Un hijo, pero políticamente desaparece así como una estrella fugaz. Entonces yo les voy a contar algo, o les voy a señalar algo que muchas veces Perón decía era casi la fórmula de la bomba atómica, porque en realidad no hay nada más difícil en la vida que conducir gente, porque cada persona es un mundo, con sus cosas buenas o con sus cosas malas. Algunos es como los que se sentaban en la tribuna y decían, no, yo que Messi haría tal cosa, yo que Maradona, y después cuando salís a la cancha te das cuenta que no es tan sencillo. A veces reclutás a una persona y hablas dos palabras y ya son 2 o 3 y ya se dividen, ¿no es así? Entonces, evidentemente eso, sin conducción política, sin una organización, sin una estructura de cuadros, no funciona. Por eso decía Perón, reitero, las organizaciones no valen por la cantidad de sus integrantes, sino por la calidad de sus dirigentes. En el caso de nuestro movimiento, hemos afrontado diferentes etapas, porque uno podría tener la tradicional visión piramidal, que no está mal, de las organizaciones, es decir, existe una masa, ¿verdad?, que sería como la base sobre la cual empieza a trabajar una organización y va a surgir una capa inmediatamente superior, que son los simpatizantes, ¿no? Se empieza a constituir una base popular, porque hay que recordar que la masa es masa, pero la masa más doctrina es pueblo, ¿no es así? De esa masa, de esa estructura de simpatizantes empiezan a surgir los militantes, los cuadros intermedios, los cuadros medios, los cuadros superiores, hasta llegar a una conducción general. Esa sería una visión gráfica de lo que sería una organización. A mí también me gusta, para entender un poquito más algunas cosas que atañen a nuestra historia, la visión que algunos me dieron que podía ser similar como, por ejemplo, un durazno, para poner un caso, donde tiene una cobertura exterior vistosa, ¿no?, que sería la cáscara, que puede ser la propaganda, la difusión, las cosas que se miran, los locales. Una pulpa, que es algo más blandito, pero bueno, que hace un poco al gusto de esa fruta, que podrían ser muchos simpatizantes, seguidores, etcétera, etcétera. Después hay una estructura casi ósea, que es el carozo, que sería la estructura de cuadros,
la estructura de los dirigentes, la estructura de los indomables, como se puede decir, que guardan ¿qué? La semilla. Cuando vienen los tiempos de persecución, los vampiros del sistema te hincan los colmillos y rápidamente pasan la cáscara, penetran la pulpa y hay que lograr que se rompan los dientes con el carozo, con la estructura ósea. Que son los que defienden que la semilla, la que permite que más allá del destino de esa fruta se plante esa semilla y surja una nueva planta y continúe el movimiento. Por esa es la imagen que a mí me gusta tener de las organizaciones en general y de nuestra organización. Nuestra organización, con los diferentes, o nuestro movimiento, con los diferentes nombres que ha adoptado en su historia, por razones tácticas, muchas veces ha sido aniquilada en su cáscara y en su pulpa, pero logró sobrevivir y sobreponerse por su extraordinaria estructura de cuadros, por hacer en profundidad esto que estamos esbozando, tratar de coayudar a la formación de dirigentes. ¿Qué es la formación de un cuadro político en nuestra lucha contra el sistema? Es la formación de un hombre y de una mujer peligrosos. ¿Peligrosos para quién? ¿Para sus congéneres? No, peligrosos para el sistema. Un cuadro, un verdadero cuadro político, puede equivaler a 100 o a 1000 militantes. Un cuadro es aquel que vos le decís, andá al pueblo tal, llévate la mochila o el bolso con la toalla, el cepillo, y empezá a organizar ese pueblo. Los cuadros son fundadores, los cuadros son aquellos que aunque desapareciera por tema generacional o por atentados la primera, segunda o tercera línea de una organización, son capaces de recrear esa organización. Por eso nosotros hemos sido imbatibles frente a la masonería, frente al sionismo, frente al liberalismo, frente a las persecuciones de los distintos gobiernos, porque acá nunca lo importante, nunca lo definitivo ha sido Biondini o ha sido Calchi, sino ha sido la estructura de cuadros que nos han acompañado. Porque si yo pasado mañana salgo a la calle y me ametrallan en la vereda, inmediatamente va a haber un dirigente que me va a reemplazar. Nosotros no operamos, por eso a mí me da risa cuando dice Biondini va a llegar a tal lado, Biondini va a sacar tantos votos. A nosotros no nos interesan las cuestiones del personalismo. Yo he adoptado las responsabilidades que me marcó mi movimiento, pero nosotros luchamos para una causa. Y aparte les digo algo, mi misión, específicamente mi misión, ya terminó hace tiempo. Eso no significa que eventualmente pueda ser diputado nacional o el día de mañana presidente de la nación, pero eso es casi, ¿cómo les podría decir?, un lujo. Yo a los 9 años de edad, y tengo 65, asumí una misión. ¿Y qué es? Con un sesgo absolutamente criollo y argentino, llevar la causa del nacionalismo social en nuestro país. Fíjense que lamentablemente en toda Latinoamérica no existe un solo partido nacionalista social. Pero acá en la Argentina existe el Frente Patriota. El Frente Patriota que en realidad está emergiendo con un nacionalismo netamente argentino, social, criollo, en la línea San Martín Rosas Perón. Yo ya he sido exitoso en eso. Mi misión ha terminado. Sigo adelante porque mis compañeros, mis camaradas, me piden que siga adelante. Y seguiré hasta donde el cuerpo aguante. O hasta que decidan reemplazarme. Pero muchos tilingos que escriben en las redes, que Biondini va a sacar tanto como diputado, no, eso no tiene importancia. Nosotros somos la única fuerza legal en toda Latinoamérica abiertamente antisionista, abiertamente antimasónica, y que no hemos cambiado ninguno de nuestros principios. Y que los hemos doblegado en la calle, los hemos doblegado en los tribunales, y hoy ya somos un movimiento multitudinario. ¿Se dan cuenta por qué hemos triunfado? Pero no es un mérito de Calchi ni es un mérito de Biondini. Es el mérito de nuestra estructura de cuadros, es el mérito de haber escuchado a los sabios, al general Perón en conducción política, o al Sun Tzu en el arte de la guerra,
o las lecturas que le dije de Julio César, no para un tema de acopiar una cuestión bibliotecaria, sino para llevarlo a la acción. Y en ese sentido, reitero, sería largo de expresar, pero debemos entender que cuando yo les mostraba esto, apuntes de historia militar, fíjense, un Perón capitán que ya, este libro es la base de la conducción política, pero con una diferencia muy importante, porque si bien la conducción en todos los terrenos tiene muchos principios comunes, tiene métodos muy distintos. La conducción militar se basa en el mando, haga tal cosa, como en otro tiempo, arrójese sobre esos cardos, ¿verdad? Y si no, lo mandaban de castigo. En política vos no podés hacer eso. En política está la persuasión. El método en la conducción militar es el mando, el método en la conducción política es la persuasión. Muchos creen que el peronismo es el tachín tachín, y yo les pregunto, menciónenme un dirigente político, ¿verdad? Que cuando ustedes leen, por ejemplo, apuntes de historia militar, acá tienen, por ejemplo, en el campo de la guerra, las disposiciones, cómo fue la táctica de San Martín en la batalla de Chacabuco, ¿no? En la batalla de Maipú, para mencionar. El plan, por ejemplo, de Carlos Guillermo Fernando de Brunswick en las guerras, distintos mapas, las concentraciones alemanas, rusas y austrohúngaras en 1914, la concentración de Schlieffen, las guerras evidentemente en Tannenberg. Bueno, a ver, todos mapas que acompañan situaciones de guerra explicadas en este libro, Apuntes de Historia Militar, manual obligado de la Escuela Superior de Guerra. ¿Realmente alguno puede ser tan imbécil para pensar que el peronismo es tachín tachín? A mí me encanta comer choripán. El otro día publicamos una foto con los compañeros comiendo choripán al lado de una ruta, y la verdad, a veces se come mucho mejor que en un restaurante de Puerto Madero, pero el peronismo es mucho más que choripán y el bombo, ¿eh? Ser peronista o defender la causa nacional implica una profunda formación personal. Y de ese libro, ya en una etapa política, les muestro el ajado mío y el políticamente correcto, digamos, para un medio de radio, Manual de Conducción Política. Perón hizo lo que no hizo nadie, ¿eh? Y cuando digo que no hizo nadie ni el irigoyenismo, ni ningún político. Formar dirigentes, explicarle a la gente cómo a su vez podía recrear esa organización y ese movimiento. ¿Y qué hizo la enorme mayoría, no yo digo todo, la enorme mayoría de la dirigencia peronista, entre comillas, tirar esto al canasto de las basuras y operar como caudillejos, como mercaderes de la política? Todo decía que conducir es un arte simple y todo de ejecución. No decía que era una ciencia donde 2 más 2 siempre son 4, ¿no? No es una ciencia exacta, es un arte. Pero como todo arte tiene una parte vital, que es el artista, que sería el conductor en sus diferentes responsabilidades, y por supuesto tiene una teoría y una técnica. Evidentemente nosotros no, en una conducción política, la parte vital es la que trae la persona con interés de formarse. Lo único que se puede transmitir es la teoría y la técnica. Y por supuesto depende del artista, de la capacidad del artista, el desarrollo, en este caso, de la conducción política. Y hablamos de política, cuando decimos política, hablamos de esa lucha, de ese trabajo, de ese ideal de una comunidad basada en el bien común. No hablamos de la politiquería, de la lucha del poder por el poder mismo.
porque evidentemente en la lucha política se aspira a la toma y el ejercicio del poder, pero es una cuestión complementaria en por qué queremos luchar por la toma y el ejercicio del poder. Para instalar el bien común, para llegar a una sociedad basada en el bien común. Y cuando yo les decía, lo más complicado es conducir gente, y algunos creen que soplar y hacer botella, fíjense si uno diera una definición un poco más profundizada, ¿no? Diciendo que la conducción política es un arte simple y todo de ejecución que busca encaminar los valores morales y la acción intelectual y material de las personas hacia una lucha, hacia la conquista e incluso hacia el gobierno de una comunidad o de una causa basada en el bien común. A veces se dice que se juntan dos personas y hay tres opiniones. Encaminar, o sea, unificar, tener valores morales comunes, pero no solamente de pico, sino en el pensamiento y en la acción material de las personas. Eso es conducir políticamente. ¿Ustedes creen que cualquiera puede conducir políticamente? A veces se juntan cuatro para ponerse de acuerdo, como pasó en algunos tramos de todos estos cierres de campaña, no me refiero específicamente en el Frente Patriota, y se ponían cuatro y ya se agarraban de los pelos, quién iba tercero, quién iba primero, no se ponen de acuerdo, a veces en una sociedad de fomento, no se ponen de acuerdo mucho menos en un café. Entonces, yo no estoy equiparando a que los conductores sean como, o no se pretende que sean como Messi o Maradona, o que sean Napoleón, o que sean Perón. Pero a nosotros nos ha preocupado siempre, fundamentalmente, aquello para lo cual se necesita que exista un cuadro político, que es un hombre o una mujer en condiciones de poder tomar una decisión y ejecutarla. Porque no es solamente el tema de pensar una decisión, sino en ejecutarla, pero en ejecutarla de una manera armoniosa con el conjunto. Y ahí es donde entramos, ¿verdad?, en los principios de la conducción política. Por ejemplo, un primer principio, así como existen, ¿verdad?, principios o teoría en determinadas artes, como es la pintura, que puede ser el tema del color, etcétera, etcétera, también existen principios en lo que sería la conducción. Por ejemplo, la unidad de concepción, que parece un principio elemental. Pongámonos de acuerdo en lo que queremos y en lo que no queremos, ¿no? Tener la posibilidad, sin estar como una especie de policía de pensamiento, de correctivo, que una persona, por ejemplo, del Frente Patriota, no sé, en Misiones, o en Santa Cruz, o en Santa Fe, o en Córdoba, o en Buenos Aires, ante situaciones similares, las analice y las resuelva de una manera similar, cosa que solamente se puede lograr a través de la unidad de concepción. ¿Y la unidad de concepción de dónde nace? Nace de una filosofía, de una ideología, que son los grandes principios, en nuestro caso cristiana y humanista, nace de una doctrina, la doctrina nacional, y permite también compartir en esa unidad de concepción, por ejemplo, una plataforma programática. Entonces, cuando una persona comparte una ideología, comparte una doctrina y comparte una plataforma, seguramente va a tomar en base a esa unidad de concepción resoluciones similares. Y si además logramos que esté formado, capacitado en la conducción política, el éxito va a ser muchísimo mayor. Pero ese primer principio de conducción, que es la unidad de concepción, ¿qué es lo que permite? La unidad de acción, ¿no? Si no, estaríamos como los hijos de Martín Fierro, cada uno yendo por su lado. Solamente puede haber unidad de acción en el marco de la unidad de concepción. Por supuesto, también en el marco de una organización que, valga la redundancia, esté bien organizada, ¿no?
Las organizaciones, como decía Perón, no tienen que ser como el sofacama, donde uno se sienta mal y duerme peor. Las organizaciones tienen que tener un objetivo, tienen que ser objetivas, tienen que ser simples, tienen que ser sencillas. Cuando uno, por ejemplo, habla de la conducción, que es un arte simple, ustedes saben que lo más difícil en la vida a veces es hablar simple y presentar las cosas complicadas como algo simple. Generalmente, muchas veces la ignorancia se viste con el ropaje de lo complicado, ¿no? Como por ejemplo, como hablan muchos economistas que hablan en términos difíciles, que se olvidaron de que, por ejemplo, la economía no es otra cosa que el arte de administrar bien la casa, ¿no? Y empiezan a usar términos extranjeros y mezclan los tópicos y se recubren de una parafernalia para algo así hacer difícil lo que, en definitiva, yo no digo que sea fácil, pero por lo menos tendría que aparecer como sencillo y transparente. Una de las características del arte de la conducción es que es un arte simple, y otra de las características de cualquier organización que represente a esos conductores, a esos cuadros, a esos militantes, es que tiene que ser una organización también simple, no tiene que ser complicada, ¿no? Ustedes agarran, por ejemplo, el presupuesto nacional o los presupuestos de las provincias, imagínense que sería algo absolutamente demencial conformar organizaciones de acuerdo a esas características, con millones de puestos, de subsecretarías, de cargos absolutamente inútiles, que están creados precisamente para provocar el ladronaje, el robo político. Pero nosotros también necesitamos un Estado simple, un Estado transparente, un Estado objetivo. ¿Cuál es el objetivo del Estado? Servir a la nación y al pueblo. ¿No es así? Es la nación jurídicamente organizada. ¿Qué es el Frente Patriota? Es el nacionalismo argentino jurídicamente organizado. Es un medio para un fin, que en este caso representa también una etapa, si se quiere, de síntesis, donde hemos tratado de unir armoniosamente lo mejor del nacionalismo argentino con lo mejor del peronismo de Perón, con lo mejor de todas las organizaciones católicas, cristianas en general pro vida, con lo mejor de los movimientos sociales y sindicales, tomando ese lineamiento del movimiento nacional y dándole una forma que inicialmente parece algo como desordenada, que gregaria, pero no podemos pretender, como hacen los zurdos, perdónenme la expresión, que primero dibujan un cuadrito, dibujan el esquema y después quieren que el pueblo entre en ese cuadrito. No es así. La realidad es dinámica, lo importante es saber hacia dónde uno va. A mí no me preocupan las situaciones caóticas en la medida que estén manejadas por una organización, valga la redundancia, ordenada, y porque vayan a un fin, y porque se ponga, como dicen en el campo, el caballo delante del carro, es decir, los principios. Otra de las cuestiones y que nos ha permitido persistir en el tiempo es un tercer principio de la conducción, que es la continuidad en el esfuerzo. No basta cuestiones brillantes, luminosas y que desaparezcan ante la primera brisa. Éxitos circunstanciales. Acá hay que hacer como la gota que horada la piedra. Por eso nosotros siempre decimos que sin duda, más tarde o más temprano vamos a triunfar en nuestro país, llegando al gobierno de nuestro país. No importa si soy yo o es otro de nuestro movimiento. Pero eso no va a ser el triunfo de la suerte, eso va a ser el triunfo de la voluntad. El tercer principio, la continuidad en el esfuerzo. Nosotros decimos en estas elecciones, y por supuesto, en otras elecciones podría ser distinto, pero dentro de lo que sería ya una cuestión, y no me quiero extender, de táctica y estrategia, muchas veces existe un lugar, un momento, un punto de decisión fundamental, que es decisivo, sea en una guerra o en una batalla política. Por eso nosotros, por ejemplo, decimos que en esta elección, y de alguna forma todo el movimiento, toda la organización ha puesto prácticamente todas las fichas ahí,
que la madre de todas las batallas está en la provincia de Buenos Aires, pero no porque acá existe ningún privilegio de los bonaerenses ni ninguna cuestión centralista, sino porque es una batalla de orden presidencial. Es una batalla que incluso marca la continuidad o el naufragio del actual régimen de gobierno. Es una elección donde se presentan incluso muchos expresidenciables y del oficialismo no se animan, seguramente porque saben que van a perder. Y de la supuesta oposición tampoco se animan, de la principal supuesta oposición, porque no pueden arreglar sus cosas internas, porque precisamente carecen de unidad de concepción, carecen de unidad de acción, simplemente son la vieja politiquería. Después están otros principios, el secreto, la sorpresa. A ver, esto ni siquiera es un vermú, esto es simplemente un esbozo de algo que cuando nosotros lo desarrollamos a través del curso de conducción política nos lleva bastantes clases, pero lo que les quiero decir, y tal vez a lo mejor les estoy, entre comillas, ¿verdad?, revelando, digamos, las verdaderas razones que muchos la intentan asignar a esto o aquello por el cual nosotros hemos prevalecido sobre nuestros enemigos, por el cual nosotros nos hemos levantado sobre el dolor, sobre la sangre, sobre la proscripción. No es un mérito mío, es el mérito de la organización, del núcleo de acero que compone nuestro movimiento, más allá del nombre que eventualmente tenga el partido político que lo represente. Y eso es invaluable, y a esa estructura de cuadros ahora se han sumado muchísimos más cuadros que ya vienen formados, a los cuales yo no le tengo que explicar nada, pero que están transformando nuestro movimiento multitudinario, que ni siquiera es necesario que se les dé una instrucción, porque ya saben cómo organizarse, porque vienen mamando esto que muchos tilingos no entienden, porque jamás van a entender lo que es el peronismo, jamás van a entender lo que es el nacionalismo. Y un patriota de hoy debe ser el peronista del siglo XX y el nacionalista del siglo XXI. Porque la lucha contra el globalismo se define entre nacionalismo o globalismo. Cuando uno ve, y en mi caso reitero sin hacer nombres, que algunos que se dicen patriotas dicen, bueno, somos patriotas, y bueno, y nos juntamos con los antipatriotas. A ver, una cosa es tener matices y otra cosa es pretender juntar el agua y el aceite, ¿verdad? Yo no puedo juntarme con alguien que, por ejemplo, quiere sacar la cruz de Cristo. Podría dialogar con alguien que comulgue otra religión, pero no que ataque la mía. Podría comulgar con alguien con la cual podemos tener matices o diferentes visiones económicas, ¿verdad? Pero no que me diga que, por ejemplo, tiene que dinamitar el Banco Central. ¿Para qué? Para que los zorros se hagan el agosto, ¿verdad?, en el gallinero. Para que los bancos usurarios y las financieras hagan lo que quieran sin control. O que le quiere dar el derecho de autonomía a los kelpers, que es precisamente lo que quiere la corona británica. Yo me he sentado con mucha gente en mi vida, incluso a debatir, pero a debatir. Pero si yo estoy en contra del sionismo y pienso que Israel es un estado genocida, y esto no tiene nada que ver con la comunidad judía, yo no me siento a comer un locro con el embajador de Israel, como no me sentaría a comer un locro con el embajador de Inglaterra. Y tampoco nos tienen que correr con eso del tema del heroísmo. ¿Sabe por qué? Porque yo no me meto en el tema de lo que pasó o no pasó. Lo que yo digo es que Balsa también fue un buen veterano de guerra. Balsa fue un excelente artillero y cumplió su función militar. Y seguramente la medalla que tuvo se la tuvo bien ganada, pero después vendió al ejército argentino. En ese sentido, son dos escenarios distintos. Y en política
Y en política hay que tener una coherencia política. Por eso yo hablo de la unidad de concepción. No es lo mismo cualquier cosa, ¿eh? A nosotros nos podrán acusar y poner los epítetos que quieran, pero nosotros siempre hemos estado por la misma huella. Hoy por hoy, dadas las leyes represivas y restrictivas del pensamiento en Argentina, seguramente decimos a veces el 5 o el 10% de lo que pensamos. Y a mí no me importan los epítetos, porque yo simplemente siempre soy y voy a seguir siendo un soldado del movimiento nacional. Pero esto se los digo a muchos compañeros peronistas, no con los que nos acompañan, sino con los que muchas veces, ¿cómo les podría decir? Le venden gato por liebre y como que se les presenta una imagen deformada de lo que somos y también deformada de lo que es la historia del movimiento nacional peronista. Yo les mencionaba este libro. Les voy a leer algo sobre lo cual no voy a emitir opinión, simplemente voy a dejar que Perón hable, que Perón le hable a los peronistas. Así hablaba Juan Perón. En este libro Perón, que algunos yo se los recomiendo porque abarca desde la historia del virreinato del Río de la Plata hasta llegar a esos tiempos de actualidad, algunas cosas que muchas veces hasta los nacionalistas no tienen claro. ¿Vieron cuando algunos nacionalistas dicen, ¿por qué Perón, tal cosa, tal otra? Siempre están buscándole la quinta pata al gato, ¿no es así? Como me hacen a veces a mí con algunos tweets, uno habla de un montón de cosas y están buscando a ver si puso el término correcto, la palabra correcta. Saquen ustedes sus conclusiones, simplemente para decir, imagínense que yo dijera esto hoy, o muchas de las cosas que ustedes escuchan, que a mí me dicen, ¿no es así? Dijo Perón, se estaba refiriendo a la época donde él estaba en funciones en el gobierno, la famosa declaración de guerra contra el Eje, y dice, bueno, el tiempo pasa y la guerra en Europa toma un cariz dramático. Alemania está prácticamente perdida, y esto cambia el panorama de su propio accionar. Nosotros no hemos perdido el contacto con Alemania, pese a la ruptura, entre comillas, de Ramírez. Así las cosas nos llega un extraño pedido. Pese a que pueda parecer contradictorio en un primer momento, a Alemania, entre comillas, le conviene que nosotros le, entre comillas, declaremos la guerra. Si la Argentina se convierte en, entre comillas, país beligerante, tiene derecho a entrar en Alemania cuando se produzca el desenlace final. Esto quiere decir que nuestros aviones y barcos estarían en condiciones de prestar un gran servicio. Nosotros contábamos en ese momento con los aviones comerciales de Fama y los barcos que le habíamos comprado a Italia durante la guerra. Hicimos como se nos pidió. El presidente Farrell declaró la guerra, previa reunión del gabinete a tal efecto. Así fue como un gran número de personas pudo venir a la Argentina. Toda clase de técnicos y otras especialidades con que no contábamos en el país pasaron a incorporarse al quehacer nacional. Gente que al poco tiempo fue muy útil en sus distintas especialidades y que de otro modo nos hubiese llevado años formar. Poco tiempo después, cuando ya en el gobierno tomamos a nuestro cargo los ferrocarriles ingleses, más de 700 de esos muchachos venidos de Alemania entraron a trabajar para nosotros. Ni qué decir en las fábricas de aviones militares y civiles u otras especialidades. Fue un aporte sumamente útil para nuestra naciente industria. Esto lo sabe muy poca gente porque a muy poca gente se lo dijimos. Nosotros en ese momento preferíamos hacerles creer a los imperialismos de turno que habíamos cedido finalmente a sus solicitudes beligerantes. Para ese entonces nos convenía hacer un poco de buena letra, sobre todo para ganar tiempo. No faltó, por supuesto, un grupo de estúpidos que nos acusaron de debilidad. Esa pobre gente que nunca entiende nada de lo que pase o de lo que pasa. Señores, yo soy peronista de Perón. Soy nacionalista argentino. Y esto es el peronismo. Este es el nacionalismo argentino. Los tilingos que nos quieran etiquetar
que piensen que por condenar gobiernos colonialistas, gobiernos que viven violando los derechos humanos, como por ejemplo hace el Estado de Israel, nos transformamos en nazis, en fascistas. Olvídense, nosotros somos nacionalistas argentinos, pero tenemos una visión del mundo y de la historia que no la va a cambiar nadie. Y está muy bien que el periodismo del sistema nos censure, trate de impedirnos la marcha y todo lo que se les cante, porque nosotros jamás vamos a cambiar de idea, y nuestra idea es el nacionalismo argentino, el nacionalismo de San Martín, de Rosas y de Perón. Después digan las estupideces que quieran, pero nosotros tenemos libertad de pensamiento, tenemos libertad de opinión, y si realmente en el mundo hubieran ganado los buenos, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué estamos como estamos? Todos se horrorizan ahora de los talibanes. Perfecto, los talibanes, no comulgamos lo que están haciendo. Nos parece una barbaridad lo que están haciendo perfectamente con las mujeres. Pero eso es Afganistán. No es Nueva York ni es Argentina. Es lo que defina y que quiera hacer Afganistán. Ahora yo pregunto, los cientos de miles de muertos que terminaron en un superhorno por la bomba atómica tirada por Estados Unidos, ¿no tenían derechos humanos los japoneses? ¿No tenían derechos humanos los alemanes de Dresde? ¿No tenían derechos humanos las más de 100 millones de víctimas a manos del comunismo soviético? Me repugna aquellos que quieren hablar de patriotismo, de que ellos son patriotas y se juntan con los liberales. Ustedes no son nacionalistas, ustedes no tienen nada que ver con el nacionalismo. Y aquellos que se dicen peronistas y no entienden cuál era el pensamiento de Perón, menos aún. Nosotros vamos por todos ustedes. Nosotros somos el Frente Patriota. Nosotros estamos formando nuestros cuadros. Con los cuadros de la nueva juventud y con los cuadros que vienen con una experiencia. Y cuando gobernemos el país, y no importa si lo vamos a ver vivos o muertos, cuando nuestra idea gobierna el país va a surgir una nueva Argentina. Yo seguiré mi lucha hasta que llegue el tiempo definitivo del trasvasamiento generacional. Así que no les preocupe ver un cartel de Biondini en la calle, o ver un micro, o ver esta campaña. Si llegamos, llegamos. No hay ningún problema. Pero nuestra organización va a persistir. Y nuestra organización, más allá de que hoy se llame Frente Patriota, nuestro movimiento de liberación, nuestro movimiento de organización nacional es el que finalmente va a triunfar. Así que yo les recomiendo, en especial a los que dicen ser peronistas, conducción política. Así hablaba Juan Domingo Perón, apuntes de historia militar, comunidad organizada, doctrina peronista, tercera posición, libros, La fuerza es el derecho de las bestias, 3 revoluciones, léanlo un poco a Perón y dejen de escuchar a todos los traidores a Perón, y a los nacionalistas que veamos con más trascendencia lo que significó Perón, lo que significó Rosas, lo que significó San Martín. Esa es nuestra causa, y hoy nos referenciamos también en el padre de la patria, en el general San Martín. Y recordemos, seamos libres, lo demás no importa nada. Dios los bendiga. ¡Viva Argentina! El Frente Patriota es la opción pro vida de trabajo, salud, seguridad y orden para estas elecciones bonaerenses. Es la unidad de todos los que estamos hartos de la politiquería y las mentiras de siempre. Te convocamos a iniciar juntos el nacimiento de una nueva época, porque con honestidad, coraje y patriotismo, el bienestar definitivo es posible. Alejandro Biondini, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Votá Frente Patriota, lista 312, lista A, primero la patria.